Ya. Entonces, el tema de hoy es Karl Marx, marxismo, ¿ya? Marxismo. A ver, la triple influencia del pensamiento de Marx, ¿no? A ver, se ha convertido ya en un tópico tradicional presentar la obra de Marx como resultado de una triple influencia, ¿no? No, una triple influencia, ¿no? Primero, ¿de quién tuvo influencia Marx? De la filosofía hegeliana asimilada en sus años de estudiante en Berlín, ¿no? Este señor de acá alguna vez fue joven, ¿no? Que se parece a Papá Noel, conocido a nivel mundial, ¿no? Que fue, sus ideas fueron la causante de grandes revoluciones, ¿no? Pero no vamos a tratar las revoluciones, sino la idea de él nomás. Incluso ha habido una infinidad de pensamientos derivados en función a él también, ¿no? Los post-marxistas, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso, solamente vamos a hablar de su idea principal. Algo así como, bueno, probablemente una persona religiosa me condene, pero algo así como, y pido disculpas si los ofendo, pero algo así como el cristianismo, ¿no? La idea de Jesús, ¿no? Que está en el Antiguo Testamento, perdón, Nuevo Testamento, y las ideas derivadas de él, ¿no? Que fueron muchos pensadores, ¿no? Cristianos no católicos y cristianos católicos, ¿no? Que agregaron a esa idea original de Jesús, ¿no? Pero que no son de Jesús, pero que están en la idea, ¿no? Entonces vamos, pero igual, vamos a hablar ahorita solamente de Marx, nada más, no de la infinidad de ideas marxistas. O sea, no confundí marxista con marxismo, ¿no? Marxismo de Marx. Entonces ya, repito, ¿no? Se ha convertido ya en un tópico tradicional pensar la obra de Marx como resultado de una triple influencia, ¿no? Primero, la de la filosofía hegeliana, ¿no? Ya, asimilada en sus años de estudiante en Berlín. La de la economía política inglesa, en la que se inicia durante su primer exilio en París. ¿Ya? Y la del socialismo francés, en la que entrará en contacto durante su primer exilio en París, ¿no? Llamado posteriormente socialismo utópico, ¿no? ¿Qué es socialismo utópico? A esta barrita no me deja ver. Están entrando y yo los dejo entrar. Lo voy a subir. Ya. ¿Qué es socialismo utópico? A ver, espérense. Ya, ojalá que. ¿Qué es socialismo utópico? Utopía significa algo imposible, ¿no? Por ejemplo, una isla donde todos sean, no haya corrupción, pero hay un gobierno, sería algo utópico, ¿no? Ya, voy a volver a compartir, ¿ya? Compartir nuevamente. Ya, ahí está. Listo, ahí desaparece. Ya. Decía inicialmente el socialismo utópico que proponía, algo imposible, que decía que los propios capitalistas e industriales se van a apiadar de los obreros por su propia voluntad. Y es verdad, había uno que otro capitalista, pero más decía que solamente eran casos aislados, o que si ayudaban solamente daban sus migajas. La única forma de que los obreros adquieran la justicia es mediante la confrontación, mediante la revolución, ¿no? Entonces, repito el párrafo, ¿no? La tercera influencia de Marx fue la del socialismo francés, con la que también entrará en contacto durante su primer exilio en París, llamado posteriormente socialismo utópico, por contraposición a su propia interpretación del socialismo, conocida como socialismo científico, ¿no? Luego Marx, cuando entra con este socialismo, él mismo le da ese nombre, utópico, ¿no? Porque era imposible, ¿no? Entonces él mismo luego crea su propio socialismo, socialismo científico, ¿no? En el cual no solamente critica, sino elabora teorías filosóficas y económicas también, ¿no? Su principal libro económico, ¿cuál es? El Capital, ¿no? O el Capital en alemán, ¿no? Con K. Ya, ahí aborda el término de la plusvalía, ¿no? Que los empresarios no retribuyen al trabajador en función a su ganancia, a su trabajo, ¿no? Ahora no es novedad, pero en esa época sí, ¿no? Porque era recién algo nuevo, ¿no? Los procesos capitalistas, ¿no? Recuerden que la humanidad recién entraba
salida del feudalismo, ¿no? Ya había estado por el mercantilismo ya está en boga, pero si hablamos, el mercantilismo era más que todo con las colonias, ¿no? Pero si hablamos entre europeos, el feudalismo recién terminaba, ¿no? Bueno, esta triple influencia se puede desglosar en los siguientes elementos, ¿no? Perdón. Primero, de la filosofía hegeliana, o más bien como resultado de su crítica al idealismo, tal como lo representa Hegel, ¿no? O sus seguidores, tanto de la derecha como de la izquierda hegeliana, ¿no? Conservará algunos conceptos que resultarán fundamentales en su pensamiento, ¿no? Especialmente las ideas de dialéctica, ¿no? Y de historia como proceso orientado hacia un fin. No, dialéctica es un término muy amplio, pero en resumen sería lucha de contrarios, nada más, para que no lo vean. Dialéctica es lucha de contrarios. Ya, haciéndolo más simple, ¿no? ¿Cuál es la otra influencia del socialismo utópico, ¿no? Francés, Saint-Simon Fourier-Proudhon, ¿no? Tomará las ideas socialistas y revolucionarias de un pensamiento político como la idea de la lucha de clases, ¿no? De ahí aprendió ese término Marx, porque Marx también aprendía, ¿no? No lo sabía toda la noche en la mañana, ¿no? 3. El otro punto, ¿no? De la economía política inglesa. Adam Smith y David Ricardo, grandes economistas, pero que eran en contra de la idea de Marx cuando estuvieron vivos, porque cuando Marx ya estaba vivo, ellos estaban muertos, ¿no? David Smith, por ejemplo, decía, ¿no? La mano invisible regula el mercado. Y eso es una estupidez, ¿no? Porque eso significaría que dejar a los empresarios hacer lo que les la gana, ¿no? Y los políticos de derecha, muchos citan a Adam Smith, ¿no? Políticos de derecha, ¿quiénes son en el Perú? Fujimorismo, el PPC, PPK era de derecha, aunque él decía que era de centro derecha, mentira. ¿Qué más? Bueno, derecha, ¿no? La derecha no está con la izquierda. Bueno, izquierda sería Vero, ¿no? Ya, ¿no? A ver, repito, ¿no? La economía política inglesa, Adam Smith y David Ricardo, o David Richard, ¿no? En inglés. Tomará las herramientas técnicas del análisis económico y sobre todo la idea del valor, trabajo, como eje articulador de toda actividad productiva, ¿no? ¿Ya? A ver. Entonces vayamos a un subtítulo. ¿Qué subtítulo? Vamos a ver términos asociados a las ideas marxistas, ¿ya? Pero fundamentales, ¿ya? Términos asociados. ¿Qué término sería este, no? La imagen, ¿qué término representa, no? A ver, un mundo de frivolidad. La chica, como no todas, pero una parte de las chicas de las redes sociales. Sé que en este salón no hay ninguna chica así. Se toman fotos de manera frívola, mientras que al fondo hay un incendio, ¿no? Miren, incluso el bombero también está triste, ¿no? Está triste, el padre se suicidó, ¿no? O sea, no, pero se está cayendo por el incendio. Y no hay nada acá abajo. Probablemente muera despedazado, ¿no? Y a ella no le importa. Ella se está tomando ella. Una publicidad que la bala, ¿no? Tú necesitas esto, celulares, ¿no? Y todos concentrados en el incendio, a ella no le importa, ¿no? Entonces, ¿qué término sería? Un término marxista, ¿no? O que lo desarrolló Marx más profundo. ¿Cuál sería? El de alienación, ¿no? ¿Qué entendió Marx por alienación? La alienación, aparte de entenderse como una categoría relativa a disfunciones sociales del individuo, ¿no? Ya, hasta acá me quedo. Repito, alienación, aparte de entenderse como una categoría relativa a las disfunciones sociales del individuo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sería? En literatura, ¿no? Habrán leído la de Ribeiro, ¿no? Alienación, ¿no? Julián Ribeiro, que en los años 50, claro, 50, ¿no? Fines de los 40 en la Lima racista de esa época, cercado de Lima, ¿no? Cerca de Óvalo Bolognesi vivía un moreno, ¿no? Que está enamorado de una blanca y la blanca lo discrimina, ¿no? Porque ella le pasa la pelota, perdón, él, y ella le dije que no jugaba con negros. Entonces él se trauma, se echa talco, y al final termina resumiendo, porque no es el curso, termina muerto en la guerra de Corea, ¿no? Pero ya no con Roberto, sino con un nombre de bot. Y el nombre alude a la mutilación de su identidad. Esa sería la alienación social,
quería ser blanco el moreno. No, pero acá dice, ¿no? La alienación, aparte de entenderse como una categoría relativa a las disfunciones sociales del individuo, como el ejemplo, como el cuento de alienación de Julio Ramos Ribeiro, en filosofía caracteriza la transformación de fenómenos y relaciones, cualesquiera que sean, en algo distinto de lo que en realidad son. O sea, en filosofía la alienación abarca ya una estructura, ¿no? Las relaciones se alteran, ¿no? Ella no, esto de acá ya no va más allá de ella, ¿no? Porque ella no, bueno, probablemente el pelo se ha pintado, pero va más allá de ella. ¿A qué va? A la negación de la realidad, ¿no? ¿No? En el ejemplo de Ribeiro, Roberto Obot, como murió al final, quería cambiar él, pero no negaba su entorno. No, mientras que ella sí, ella niega todo. Y esa es una alienación más profunda, la alienación filosófica, ¿no? La alteración y deformación en la conciencia de los individuos de sus auténticas relaciones de vida, ¿no? Ya. A ver, sigamos. Entonces, dentro de la alienación hay un filósofo que fue 30 años antes de Marx. Cuando Marx estaba en su época dorada, ella estaba por morir, ¿no? ¿No? Siempre hay un predecesor, una idea, ¿no? Y Marx dice, yo rescato la alienación de Feuerbach, ¿no? Un filósofo alemán como él, ¿no? ¿Qué decía el señor Feuerbach, ¿no? Ludwig Feuerbach, ¿qué decía? Feuerbach plantea el problema de la alienación en su obra La esencia del cristianismo, ¿no? En el contexto de la explicación del origen y naturaleza de la religión, ¿no? O sea, él plantea el término de alienación en un contexto religioso, ¿no? Dice, ¿no? El ser humano no es el producto de los dioses, sino más bien lo contrario. Los dioses son el producto de los seres humanos. Él llega a esa conclusión, ¿no? O esa es su aportación al término alienación, ¿no? Repita, ¿no? Él dice que el ser humano no es el producto de los dioses, sino más bien lo contrario. Los dioses son el producto de los seres humanos, ¿no? Bueno, a ver, ¿no? ¿Qué quiso decir con eso? ¿A qué aludió, no? La religión es una invención de los seres humanos, el resultado de aplicar atributos trascendentes al mundo conocido, ¿no? O sea, relevantes, al mundo material y sensible, la duplicación trascendente de este mundo terrenal, ¿no? ¿Mm? La religión es una invención de los seres humanos, se resume, ¿no? O sea, queremos al mundo maquillarlo con atributos sobrenaturales, ¿no? Ya, bueno, en filosofía se conoce el tránsito del mitos al logos, ¿no? En el cual la interpretación del mundo ya no era por mitos o religión, sino por una filosofía materialista, ¿no? Todo está hecho de fuego, la predecesora de la ciencia, ¿no? Pero antes de eso, el ser humano en la ignorancia quería maquillar el mundo, ¿no? Con atributos sobrenaturales, ¿no? Una vez creado ese mundo trascendente de la religión, se produce una extraña inversión, ¿no? ¿No? Se crea un mundo de la religión, ¿no? Y luego hay una inversión por la que se intercambian los papeles del creador y de la criatura, que da lugar a la alienación religiosa, ¿no? El ser humano ya lo creó, ¿no? Entonces luego se invierten los papeles. El ser humano pasa a ser la criatura, el que está en sumisión, ¿no? ¿Y quién es el creador? Según Feuerbach, ¿no? Lo ficticio, ¿no? Pero es en función, claro, sabemos que en beneficio de de la gente religiosa, ¿no? Que representaba bueno, el clero, ¿no? Sacerdotes, clero, obispo, ¿no? O en otras religiones, ¿no? También, que se beneficiaban de los tributos de esa religión, ¿no? Bueno, ¿no? Algo que ilustra mejor, ¿no? Lo de crear a dioses, ¿no? Aunque acá se transpone a otro criterio, ¿no? Pero no es el tema ese, ¿no? Bueno, en el caso del cristianismo, pues, resulta que no es Dios quien crea al ser humano, sino el ser humano quien crea a Dios.
Ya, eso dice Feuerbach. Perdón, Feuerbach. Ahora bien, una vez creado Dios, los seres humanos no lo ven como su propia imagen, sino que lo conciben como algo superior, hasta el punto de invertir completamente la relación de semejanza, creyéndose ellos imagen de Dios y terminando por someterse a Él, ¿no? ¿No? O sea, por eso es que, mi opinión personal, ¿no? Por eso es que eh, esta cuestión de los ovnis, ¿no? Ha habido mucha ¿cómo se dice? Cohibición, ¿no? Negación a esos entidades porque no, en la Biblia dice, no, Dios creó su imagen y semejanza. Entonces, la asistencia de ovnis conllevaría que se niegue la asistencia de Dios, ¿no? Porque los ovnis no tienen forma humana. Y según la Biblia, Dios tendría una forma humana. Bueno, según la Biblia. Ya, bueno, es la Inquisición, ¿no? La tortura de la Iglesia Católica. Aunque los protestantes también torturaron católicos, ¿ah? No lo olviden, en Inglaterra. Ya. Un ratito, chicos, denme 10 segundos, por favor. Ya, chicos. Perdón, me habían enviado un mensaje, disculpen. Ya, entonces, continúo. Ya. Entonces, bueno, es un método de tortura, ¿no? Entonces, pues bien, ¿no? Siguiendo con Feuerbach. En ese sometimiento es en donde se consuma la alienación, ¿no? La enajenación del ser humano en la medida en que supone la pérdida de sí mismo, la renuncia a su propia naturaleza en favor la de un ser ajeno, ¿no? De este modo, el ser humano se convierte en algo extraño para sí mismo, en un ser alienado. El producto de su objetivación se le impone como la verdadera y única realidad, a la que debe someterse viéndose obligado a vivir para otro, ¿no? Ahora hablemos, esas fueron las influencias predecesoras de Marx en el término alienación. Ahora vamos a ver, Marx, ¿qué entendió por alienación? Marx, quien es deudor de la filosofía hegeliana, toma el término, ¿no? También, porque Hegel también lo planteó, ¿no? Y lo aplica a la materialidad. Marx era materialista, en concreto a la explotación del proletariado o del obrero y a las relaciones de propiedad privada, ¿no? En su enfoque desde el marxismo al proceso de alienación, denominó alienación a las distorsiones que causaba la estructura de la sociedad capitalista en la naturaleza humana. Perdón. ¿No? Entonces, Marx resumía así la alienación, ¿no? Aunque era el actor el que padecía la alienación en la sociedad capitalista, Marx centró sus análisis en las estructuras del capitalismo que causaban tal alienación, ¿no? O sea, es un hecho que el proletariado se unía a la alienación, ¿no? Pero Marx fue más allá, ¿no? Dice, ¿qué estructuras provocan eso? Son del capitalismo, pero ¿cómo eran las estructuras del capitalismo que conllevan a eso, ¿no? Él estudió ese proceso, ¿no? Marx se extenderá a todas las esferas de la actividad humana, empezando por la actividad esencial del ser humano, la producción de bienes para la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Producir es la actividad esencial de los humanos, lo que los distingue de otras especies de animales, ¿no? El ser humano produce, ¿no? O en todo caso fabrica también, ¿no? Muchos animales no pueden hacer eso, ¿no? Producen para sobrevivir, pero no para acumular, ¿no? Producir significa transformar la naturaleza, ¿no? Y al transformar la naturaleza, el ser humano expresa su rasgo esencial, ¿no? Un rasgo transformador, ¿no? Un gatito no puede transformar su entorno, ¿no? No se limita a tomar de la naturaleza, sino que deliberadamente busca modificarla. El ser humano busca modificarla a propósito, ¿no? Perdón, disculpen. De ahí que el trabajo sea el concepto fundamental para entender al ser humano, ¿no? El trabajo, ¿no? ¿Los animales trabajan?
Lo de las hormigas no sería, más sería como una especie de esclavitud, ¿no? O de un impulso de las feromonas que manda la reina, como un control mental. Pero trabajo propiamente no creo, no creo. Uh-huh. El trabajo como actividad productiva libre es la actividad en la que el ser humano expresa su humanidad, su verdadera naturaleza, ¿no? ¿Ya? Bueno, sigamos. Ahora sigamos más en el proletariado. Todo lo producido de esta forma, un vestido, una estatua, una casa, es la esencia de la vida humana, convertida en un objeto físico y por tanto externo al productor. ¿Ya? En la sociedad industrial el trabajador no controla el producto de su trabajo. Ya, chicos, repito, en la sociedad industrial el trabajador no controla el producto de su trabajo. Él produce, no tiene control sobre su trabajo, ¿no? El producto en el que se objetiva su trabajo no le pertenece, ¿no? Es de otro, ¿no? Convirtiéndose así en algo extraño, ajeno al trabajador. Su actividad transformadora no le pertenece. No es considerada como suya, sino que le viene en propiedad a otro. Probablemente a ustedes no les parezca ninguna novedad, ¿no? Obviamente dirán, ¿no? El obrero lo que produce no le pertenece. Pero en esa época, chicos, fue una novedad, ¿no? Porque, como les digo, recién se implantaba el capitalismo. Y uno de los primeros pensadores que habló de esto fue Marx, ¿no? ¿No? Era una novedad. Por eso en el Perú mucha gente prefiere ser ambulante, ¿no? Porque dicen, ¿para qué voy a tener mi propio jefe? Trabajar y me den un margen de ganancia, una fracción, ¿no? Yo soy un propio jefe. Claro, esa es la contra, ¿no? Que el ambulante no paga impuestos, ¿no? Por el lado también de la viveza. Bueno, ¿qué pueden ver? Un patrón repetitivo, ¿no? ¿Quiénes son las máquinas? ¿Los consumidores o los que dan el servicio? Ambos, ¿no? Ellos están mecanizados y ellos también. Una imagen que también representa la alienación, ¿no? Según Marx. El objeto, entre comillas, lo dice Marx literalmente, ¿no? El objeto que el trabajo produce, su producto se enfrenta a él como un extraño, ¿no? Como un poder independiente del productor. El trabajador se relaciona con el producto de su trabajo como con un objeto extraño, ¿no? Dice Marx en los manuscritos económicos filosóficos, ¿no? Bueno, ¿no? Esas son las barras que están se han visto en los productos, ¿no? Esto es una alegoría que el ser humano ya se convierte en una estadística económica, ¿no? En un número, ¿no? Para las grandes empresas, ¿no? Solamente eres un número que me vas a beneficiar consumiendo 40 paquetes de galleta al año, 1000 gases en toda tu vida. Te conviertes en una estadística nada más, ¿no? En un producto para usar nada más. A ver, ¿qué dice más? Además, en la medida que el producto se convierte en una mercancía, el trabajo objetivado en él es tratado también como mercancía, ¿no? Por lo que el mismo sujeto productor, cuya actividad se haya objetivada en la cosa, en el objeto producido, se ve sometido a un proceso de cosificación, ¿no? O sea, nos cosificamos, ¿no? Nos convertimos en objetos, ¿no? Ya no somos seres humanos, somos cosas, mientras que termina por ser considerado simplemente como cosa, como mercancía, ¿no? ¿Ya, chicos? A ver. Ya. Entonces, la cosificación, ¿no? Todos, de alguna forma, estamos cosificados. Todos. No hay nadie que no. ¿No? Por ejemplo, ¿quién es la mujer, no? Mira, ese señor es una alegoría, ¿no? Que ve a mujeres en estandarte, ¿no? La mujer se cosifica sexualmente, ¿no? El hombre la cosifica, le da un valor, ¿no? Puede ocurrir que a veces la mujer se autocosifica, pero es en menor medida, nomás el hombre le impone, ¿no? Y no sé si, bueno, ustedes a lo mejor estaban niños, ¿no? O muy niños, pero yo recuerdo de adolescente, a lo mejor ustedes estaban en inicial, ni se acuerdan, que en la publicidad de cerveza ponían mujeres semidesnudas, ¿no? No sé si podrán recordar un tiempo. Y ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque se han dado, los grupos feministas han dicho, ¿no? De que la mujer se cosifica
Y bueno, obviamente la mayoría, no todas, pero la mayoría de grupos feministas son de índole izquierdista, ¿no? Es decir, si son izquierdistas, siguen a Marx, aunque lo nieguen. Entonces dicen, no, la mujer está siendo cosificada. Entonces, la presión ha sido tal, no solamente del Perú, sino mundial, que, que ya no sale esa publicidad, ¿no? El problema está que por el lado que a veces también puede irse, si bien están defendiendo las mujeres, otras mujeres, a veces también le puede hacer daño. Por ejemplo, en Argentina había, en las carreras de carros, ¿no? Siempre había mujeres así, modelos, ¿no? Que entregaban el premio. Entonces las feministas dijeron, en Argentina el feminismo es bastante fuerte, ¿no? Dijeron, no, la mujer está siendo cosificada. Entonces, ya no hay más mujeres en los certámenes de carros, ¿no? De carreras. Pero entonces la pregunta es, ¿y esas mujeres que estaban ahí ya no trabajan, ¿no? Al menos esos periodos que había esas carreras, ¿no? Y las han entrevistado, perdón, y ellas han dicho, pero yo ya no voy a tener mi entrada, ahora tengo que dedicarme a otra cosa. Entonces ellas critican, ¿no? Las feministas, lejos de ayudarme, me han perjudicado. Además, yo tengo un hijo, algunas dicen, ¿no? Entonces, él viene por el otro lado también, ¿no? Que a veces puede ser perjudicial porque... Y también habían concursos de Miss Playa, creo que en Argentina también, ya lo han cerrado. Y también las que concursaban les daban un dinero, la ganadora le daban otro dinero, ya no, nada. Entonces, y esas chicas que sí caen eso ya, pero es la que... Entonces al final puede ir en contra. Y bueno, la pregunta es, así como la mujer es cosificada, nosotros los hombres podemos ser cosificados. Claro, ¿no? Esta imagen lo representa, ¿no? Miren, el hombre también puede ser cosificado. O sea, igualdad de género es decir los defectos en ambos, ¿no? Y el hombre también puede ser cosificado. Aunque lo nieguen, pero no. Es la verdad. Como se dice, vernos como una billetera nada más, o el dinero. Eso es innegable. Lo de acá es innegable, que la mujer es cosificada, pero también es innegable que el hombre es cosificado. Sería hipócrita decir que solamente las mujeres son cosificadas. Ambos somos cosificados de una u otra forma. ¿Ya? Entonces, bueno, continuemos. A ver, otro subtítulo dentro del marxismo, la estructura social, infraestructura y superestructura. ¿No? En resumen, superestructura. Primero un resumen, ¿no? Superestructura, la ciencia, la religión, el teatro, ¿no? Están en la cima de una sociedad. La infraestructura, las relaciones económicas y entre capitalistas y obreros, ¿no? Y el dinero circulante, ¿no? Y ahora, con paciencia, ¿qué es infraestructura? O estructura económica, base material de la sociedad, que determina la estructura social y el desarrollo y cambio social, ¿no? Incluye las fuerzas productivas y las relaciones de producción. ¿Ya, chicos? De ella depende la supraestructura o superestructura, ¿no? Las tesis marxistas más claras relativas a la infraestructura son las siguientes. Disculpen. Ya. Primero, ¿qué dice, no? Lenin y Trotsky, ¿no? A ver qué dice. Primero, dice acerca de este término. Es el factor fundamental del proceso histórico y determina el desarrollo y cambio social, ¿no? Dicho de otro modo, cuando cambia la infraestructura, cambia el conjunto de la sociedad, las relaciones sociales, el poder, las instituciones y el resto de elementos de la superestructura, ¿no? Infra abajo, correcto, ¿no? No, clases sociales en la actualidad. Pirámide del sistema capitalista, ¿no? A ver, la componen las fuerzas productivas, ¿no? Los recursos naturales, los medios técnicos y fuerza de trabajo. Y las relaciones de producción, los vínculos sociales que se establecen entre las personas a partir del modo de en que éstas se vinculan con las fuerzas productivas, las clases sociales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más, chicos? De ella depende la supraestructura, formas jurídicas y políticas, filosofía, religión, arte, ciencia, ¿no? Eso ya abarca la supraestructura, ¿no? Ya, entonces para cerrar la explicación de la infraestructura, ¿no? Marx y la infraestructura. ¿Qué incluye? Fuerzas productivas, medios de producción, máquinas más herramientas más el trabajo del obrero o la obrera.
Ya, primero, capitalista o burguesía, ¿no? Capitalistas o burguesía, perdón. Establecen con los proletarios las relaciones de producción, ¿no? ¿No? Que poseen propiedad privada de los medios de producción, dueños de las industrias. ¿Qué sería? ¿Qué pasa? Viene ese señor. ¿Él quién es? ¿Popeye? No. ¿Quién es? Proletario o clase trabajadora, parte importante de la producción, ¿no? ¿Ya? Entonces ellos se ven, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay una relación económica, ¿no? Le da empleo, ocurre una explotación, él solamente cobra la 10ª parte de la ganancia que da y ocurre la plusvalía, ¿no? La mayoría de ganancias pasan al industrial, ¿no? Entonces él se convierte en un alienado económico o alienados económicamente en conjunto, ¿no? Trabajan, reciben un sueldo básico y él se lleva todas las ganancias, como ahora, ¿no? Como hasta ahora. Pero pasa algo. ¿Qué pasa? Él lee a Marx, ¿no? Descubre su realidad. Dice, con la filosofía he visto la realidad y tengo conciencia de clase. Y ocurre la dialéctica, ¿no? Él se da cuenta que es opuesto a él, ¿no? La dialéctica le hace ver que él, el obrero, es opuesto a él. Son contrarios. Son incongruentes. Por lo tanto, hay una lucha, ¿no? La dialéctica de Marx, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Una lucha de clases, ¿no? Él exige derechos que sabe que él nunca los dará por las buenas, ¿no? Y bueno, fuerzas productivas, relaciones de producción, avance tecnológico, freno para tener privilegios, dará lugar a la revolución, ¿no? Al final, en estas protestas, una revolución. ¿Ya, chicos? Bueno, ahora hablemos de la superestructura. Conjunto de elementos de la vida social dependientes de la infraestructura. En este conjunto incluyen la religión, la moral, la ciencia, la filosofía, el arte, el derecho y las instituciones políticas y jurídicas, ¿no? La tesis básica del materialismo histórico es que la superestructura depende de las condiciones económicas en las que vive cada sociedad, de los medios y las fuerzas productivas. O sea, la superestructura depende de la infraestructura, ¿no? Lo que hemos dicho anteriormente también. No, es lo mismo. Sociedades secretas, logias, masones, Illuminati, como quieran llamarlo, ¿no? De la película Ojos bien cerrados de director Stanley Kubrick, el actor Tom Cruise, y fue la última película de Stanley Kubrick, de ahí murió misteriosamente por revelar una verdades en su película, y verdades ocultas también. Véanla. Bueno, sigamos con la clase. La superestructura no tiene una historia propia, independiente, sino que está en función de los intereses de las clases de grupos que la han creado, ¿no? Los grupos poderosos controlan la superestructura. Algo así como Humberto Eco. ¿Se acuerdan que les decía que también creaban cultura los poderosos? Algo así, ¿no? Los cambios en la superestructura son consecuencia de los cambios en la infraestructura, ¿no? Ya, chicos. Si bien los poderosos controlan la superestructura, a veces la infraestructura puede motivar cambios en la superestructura, ¿no? Una revolución, por ejemplo, ¿no? Esta teoría tiene importantes consecuencias, ¿no? Por un lado, la completa comprensión de cada uno de los elementos de la superestructura. Solo se puede realizar con la comprensión de la estructura y cambios económicos que se encuentran en su base. Por otro lado, la idea que no es posible la independencia de la mente humana, ¿no? Del pensamiento respecto del mundo económico en el que estamos inmersos las personas, lo que puede fomentar un cierto relativismo, ¿no? No podemos ser 100% independientes. En el Perú, por ejemplo, casi todos los presidentes los ha nombrado el Club Nacional. Luego se transformó en el Country Club, ¿no? Y ahora, ¿quiénes son? La CONFIES. Ellos ponen los presidentes, no hay democracia. Esa libertad que te viene en los medios es mentira. Todos los presidentes son elegidos por la CONFIES, chicos. ¿Ya? Entonces, dice, hay un relativismo, ¿no? Una falsa libertad. Entonces, hablemos de otro término, materialismo histórico, ¿no? También de Marx lo abordó. ¿Qué dice? En el marxismo y en el estudio de la historia, el materialismo histórico, o lo que el mismo Marx llama la concepción materialista de la historia, es un método que da cuenta de los desarrollos y cambios en la historia humana,
poniendo el acento en la interrelación compleja de todos sus aspectos, económico, jurídico, ideológico, político, cultural, pero resaltando el modo de producción como factor en última instancia determinante de todos los demás, ¿no? Las relaciones sociales de producción en la historia, ¿ya? ¿No? El símbolo del comunismo mundial. Marx concibió el socialismo o socialismo como la etapa que sobrevendrá luego de la superación del modo de producción capitalista. Él lo teorizó, ¿no? Entre otros conceptos importantes del materialismo histórico, Marx desarrolló en distintas obras los conceptos de modo de producción, explotación, plusvalor o plusvalía, crisis periódicas, sobreproducción y fetichismo de la mercancía, entre otros, ¿no? Fetichismo de la mercancía es básicamente decir que un celular vale más que ti, que ustedes, digo, ¿no? O que yo, ¿no? Cuando te roban y te matan un celular es un ejemplo del fetichismo de la mercancía, ¿no? Como un celular puede valer más que una vida, ¿no? Son los dilemas del capitalismo, ¿no? La proposición clásica del materialismo histórico, según palabras del propio Marx, se encuentra en su prólogo a la contribución a la crítica de la economía de 1859. ¿Ya? Bueno, ya conocerán a este señor, Waterloo, francés, ¿no? Ya lo conocen. Según Marx, a lo largo de la historia de la humanidad, se han sucedido varios modos de producción, que de acuerdo con la tesis del materialismo histórico, son los auténticos determinantes de la evolución histórica de la humanidad, por lo que la historia debería ser explicada en función a ellos, ¿no? Y no de acontecimientos externos, como la sucesión de dinastías o la dramatización en el culto de los seres, ¿no? Repito, ¿no? Ya no se la historia no debería en concentrarse en los héroes, sino en las masas, dice Marx, ¿no? No, dice no, en los seres no, porque los seres eran burgueses, eran ricos. La historia la hacen las masas, el conjunto de personas, ¿no? Por lo tanto, Marx estaba en contra de este señor Napoleón, ¿no? Él estaba en contra, ¿no? Acá la evolución económica del ser humano, ¿no? Feudalismo puede ser, edad moderna, edad contemporánea es todo esto, pero sería siglo XIX, de siglo XVI al XIX, siglo XX, siglo XXI. Bueno, lo de acá sí discrepo, ¿no? Esa evolución histórica de lo que son protagonistas los seres humanos en su actividad cotidiana partiría del comunismo tribal primitivo, ¿no? Y pasando por el modo de producción antiguo y el feudal, llegaría al modo de producción capitalista, ¿no? En plena expansión en segunda mitad del siglo XXI, por lo que respecta a la historia de Occidente y al modo de producción asiático con respecto a la historia de Oriente, ¿no? Ya. Ya. Clasificación de los modos de producción correspondientes a las relaciones de producción, ¿no? Modo de producción, comunismo primitivo, comunitarismo, asiático, funcionarios, comunidad de aldea, esclavitud general, imposición de tributos, ¿no? Antiguo, amo, esclavo, esclavitud, apropiación privada del trabajador, ¿no? Feudal, señor, siervo, servidumbre, apropiación privada del excedente, ¿no? Capitalista, capitalista proletario, trabajador asalariado, apropiación privada de la plusvalía, ¿no? Socialista, entre libres asociados. Perdón por ir rápido, ya va a acabar la hora. Leyes de la dialéctica. Primero, ley de la unidad y lucha de contrarios. Siguiendo los pasos de Heráclito, Marx y Engels consideran que la realidad es esencialmente contradictoria, ¿no? 2. Ley de la transición de la cantidad a la cualidad. Hablamos de cambio cualitativo como una cosa se transforma en otra que es esencialmente distinta, ¿no? Porque unas cosas se transforman en otras que tienen propiedades diferentes a las cosas de las que poseen, ¿no? Y la tercera ley, según la ley de transición de la cantidad a la cualidad, el aumento o disminución de la cantidad de materia influye en la transformación de una cosa en otra distinta, ¿no? Y bueno, ¿no? La tercera ley, lo que le ocurre al perrito, ¿no? Ley de negación de la negación. La ley de la negación completa la anterior, explicando el modo en que se resuelve la contradicción, dando paso a una realidad nueva, ¿no? Realidad nueva, que contiene los aspectos positivos de lo negado. ¿Ya, chicos? Muchas gracias por su atención.